Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de la temporada 15 de Meridiano 64. Hoy hemos invitado a dos personas que nos vienen a hablar de una muestra fotográfica y de algunas cuestiones más. Por un lado, Laura Zanotti, que es fotógrafa y profe también, y por el otro lado, Pablo Sigismondi, que es un amigo de acá de la casa, que es geógrafo, periodista, fotógrafo, y lleva en el orden de 167 países del mundo recorrido, recorremos que son 193, así que ya prácticamente todo el mundo. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. No, a ustedes por un invitarnos. gusto recibirte. Pablito, gracias por venir. ¿Cómo andas? Gracias a ustedes siempre por la Hacía invitación a esta casa. largo, más de un año, mano, que no venía Pablo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, contanos, Laura, de qué se trata esta muestra. La muestra se llama Una vuelta al mundo en 80 fotos. Yo estuve trabajando con Pablo, auspicio un poco de curadora de la muestra, que curadora y un poco productora también. Bien. Es una muestra que está en el MAU, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Córdoba, que queda, para quienes no lo conocen, en el subsuelo de la Plaza España. Bien, esa obra nueva que se hizo. Exactamente. Bien. Es una muestra que se hace con la MUNI, con provincia, con el área de cultura. Y cuando a mí me llaman para poder hacer la muestra esta con Pablo, nos sentamos y empezamos como a conversar un poco cómo armarla. Y la idea surge un poco de generar una vuelta al mundo, también un poco en homenaje al libro de Julio Verne, pensar en la Plaza España, pensar en cómo, en el mundo, en dar la vuelta al mundo, pensar en recorrer la Plaza España, y ahí pensar en qué cantidades de foto elegir y con eso empezar a pensar en cuál va a ser el criterio para elegir esas Muy imágenes. original el número. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te vuelvo a saludar. A ver, ¿son todas tuyas las fotos? Claro, por supuesto. Bien, Sí. bien. Con la ayuda de Laura eligieron los países. Sí, bastante... fue un poco medio patafísico, si se quiere, porque en realidad la forma de selección quizá no tenía que ver directamente con los países, sino con las imágenes. Entonces Pablo me entregó como una preselección y en base a eso yo empecé a seleccionar las imágenes. Inclusive había imágenes que quizá no tenían el nombre del país. Y me parecía muy interesante eso porque, bueno, era lo que me llamaba y no hacía una asociación directa. Entonces se empezó como a hacer una selección sobre una selección sobre una selección y la idea era que no se repitieran países. Entonces en esa primera selección quizá yo había elegido unas imágenes que eran de los mismos países. Entonces empezamos, fue como un poco un juego de un Tetris que fuimos armando conjuntamente, en donde la premisa era poder mostrar no solamente retratos, sino que hubiese paisajes, poder vincularlo también con la geografía. Bien. No sé si nos mandaron imágenes para ir ilustrando mientras tanto. Sí. Y quiero aprovechar para preguntarte el costo de la entrada, los horarios y hasta cuándo es la muestra. La entrada es gratuita, es de, no me acuerdo los horarios exactamente, pero ahí lo chequeamos. Aproximadamente. 13 O los ponemos abajo después. Sí, de lunes, de martes a domingo, de 12 a 20 horas. Bien. Es gratuita la entrada y se visita en el primer subsuelo, porque el MAU tiene dos subsuelos. Bien. La muestra está montada en el primer subsuelo hasta el 23 de febrero. Bien. Otra de las consultas, si van a estar ustedes en algún momento para que aquellos que quieran ir a charlar con ustedes tengan algún contacto o escucharlos. Sí, hicimos dos, planificamos dos eventos en el marco de la muestra, uno que ya sucedió, que fue un recorrido, y ahora el 7 de febrero a las 18 horas hay un conversatorio con Pablo, ya no pensándolo en un recorrido, sino en una conversación donde Pablo pueda hablar más sobre antropología, documentalismo. Bien. Si querés contar un poco vos más. Sí, contanos, por favor. Bueno, ante todo, he aprendido mucho a mirar desde otro lugar a partir de la ayuda y del trabajo conjunto con Lali, porque ustedes saben, yo veo el mundo desde un punto de vista ideológico, geopolítico, geográfico, y a veces eso me achica un poco el campo de visión. Entonces, a partir del trabajo con ella, es como que es la primera vez, por ejemplo, que publico una fotografía de Estados Unidos, es la primera vez que publico una fotografía de Israel, es la primera vez que publico una fotografía de Italia. ¿A qué se debe todo esto?
A lo que te digo, o que no querías hacerlo por algún X motivo, Pablo. No, vos sabés bien cómo veo yo el mundo desde una mirada muy crítica, desde la geografía crítica, que es la que me formó básicamente, la geografía radical crítica. Entonces, muchas veces, ex profeso, yo he dejado de lado lugares que ahora están en la muestra. Y justamente países de Europa, por ejemplo, que no hubiese puesto nunca fotografías, ahora están en la muestra. ¿Eso lo lograste vos, Laura, o cambió de idea, Pablo? Porque No. sí, porque hacerlo cambiar de idea... No cambié de idea. La idea No, bueno, digo, sigue pero que cambie de idea en esta intención No, también de no un poco de publicar. salir, en general yo creo que en estos procesos siempre hay es salir del lugar de confort, digamos, y como artista o como documentalista, como fotógrafo, también de decir, bueno, Pablo tiene muchísima trayectoria y siempre tiene una selección de imágenes, entonces era como también pedirle más de otras imágenes y en base a eso ir eligiendo y ir negociando conjuntamente. Claro, no salir a lo que ya vimos muchas veces, Claro. o simplemente conflictos o áreas de conflicto, países en guerra, sino tratar de mostrar toda la enorme diversidad humana, sobre todo en una época donde a partir de la tergiversación y la manipulación de la inteligencia artificial, etcétera, hoy en día no sabemos qué es lo real y qué es lo que no es real. Hoy muchas veces nos cuesta distinguir lo verdadero de lo falso. Entonces también apuntamos con la muestra, las imágenes están prácticamente intactas, no tienen ningún tipo de intervención, no se le ha borrado nada, no se le ha agregado nada. También hay que decir que una parte muy grande de las imágenes son analógicas, Sí. porque la muestra recorre más de 30 años de mis viajes a lo largo del mundo. Entonces hay una parte que es analógica y otra parte que es digital, y en este trabajo también he aprendido mucho de la Lali, ¿no? Vuelvo a repetirlo porque me ha dado como un aire, una visión, una mirada mucho más fresca, más, te diría, no sé, más open mind. Bien, ¿de dónde se conocieron, Laura? No, yo, o sea, Pablo lo conozco hace un montón porque lo escucho y demás, pero nos conocimos puntualmente por la muestra. Por la muestra, Sí. sí. Bien. Y ahí empezamos como a compartir. También algo que está bueno, que es interesante, es pensar también que en estas fotos no sale Pablo en primer plano, digamos, sino que siempre está detrás de cámara, pero que todas las imágenes de retratos miran a cámara. Entonces hay una complicidad y algo de lo que Pablo siempre habla que tiene que ver con la empatía y con un lugar que yo sí creo que es parte del trabajo antropológico que hace Pablo, que está adentro de las comunidades, que está adentro de los lugares y que hay un consentimiento siempre en esas imágenes que él reproduce. Y eso también se ve en la muestra, digamos. Me gustaría, Pablo, que le expliques a la gente cómo es tu metodología de viaje, porque no es común a la gente que suele hacer grandes viajes o recorrer muchos países, ¿no? ¿Cuál es esa particularidad que te distingue? Yo estudio mucho antes, durante y a posterior de viajar, y sobre todo intento que la fotografía o el video sea una respuesta o un resultado o un regalo que la gente me hace a partir de una relación que se va estableciendo de empatía, de conocimiento, de vínculo amoroso con las personas en los lugares que visito. Es decir, no voy y largo la fotografía como algo primero, sino que busco que esa fotografía tenga un contenido humano, se conozca la historia de esa persona, se sepa quién es. Por eso también lo que remarca la Lali, que miran a cámara porque hay un vínculo, hay un estrecho vínculo. La fotografía termina siendo una especie de regalo. No es que saco fotografías, sino que la gente me la regala, la fotografía. Y en ese recorrido visual por la muestra tiene una particularidad que para mí muy importante destacar, y que es que se inicia con los niños, y especialmente con los niños de Palestina y de la Franja de Gaza. La primera fotografía que abre la muestra, que es prácticamente la única que testimonia un sitio en condiciones bélicas, es la que tiene que ver con la Franja de Gaza. Y eso ¿De cuándo es esa foto, Pablo? La foto es del año 2014, es digital. Esa fotografía tiene que ver con rendir un homenaje explícito a tantos niños y a tantos inocentes que han sido asesinados
en este último año y medio en Gaza y en Palestina. Y desde siempre, ¿no? Y desde siempre, pero especialmente ahora en este último año, donde esto se ha transformado prácticamente en una cacería. Nosotros, quiero repetir de nuevo, no es una muestra donde yo pueda decir, voy a hablar de áreas en conflicto, situaciones complicadas en el mundo, porque todo lo contrario, buscamos la belleza, buscamos la armonía, buscamos los paisajes, etcétera. Pero en este caso particular de Gaza, esa fue un pequeño paréntesis a la hora de la elección de las imágenes. Bien. Laura, una pregunta para vos, que en estos tiempos de inteligencia artificial y vos siendo fotógrafa, ¿qué opinión te merece esto de poder pedirle al teléfono que te cree una imagen de algo que vos necesitas o querés y que lo haga como vos se te ocurra? O sea, para mí no deja de ser una herramienta más, como lo es el teléfono y demás. Hay quizá el abuso, la manera en la que uno lo utiliza, y depende de si uno use a la inteligencia artificial de manera inteligente. Para mí en realidad es un ejercicio que puede o llevarte a la vagancia total o estimular inclusive la propia inteligencia, porque se trata de hacerle preguntas. O sea, para que la inteligencia artificial te cree algo, vos tenés que estar preguntándole todo el tiempo. Yo en sí no soy una negadora de la tecnología, siempre y cuando la puedo usar como una herramienta. Pero bueno, entiendo que es un peligro hoy, en general para la imagen, la posibilidad de poder verificar si eso es veraz y si eso es real y demás. En ese sentido, creo que probablemente no encontremos nunca una herramienta para poder diferenciar algo real de lo que no lo es. Bárbaro. Pablo, nos queda el último minuto de la entrevista. No quiero dejar de preguntarte el porqué del casco. El casco es muy importante porque me acompaña a todos lados, pero además el casco testimonia la trascendencia que tiene en este momento y que ha tenido y va a seguir teniendo cada vez más todo el proceso que vivimos a nivel de la familia humana del planeta de la Gaia, que es el calentamiento global, el cambio climático que soportamos día a día como hoy. Entonces, la importancia de poder andar en bicicleta, no emitir gases de efecto invernadero, la importancia de hacer ejercicio con la bicicleta. He de decir también que la ciudad de Córdoba ha mejorado muchísimo para los que andamos en bicicleta. La infraestructura de las ciclovías, ahora hay abundancia de ciclovías, hay kilómetros de ciclovías, y eso nos permite también interactuar mejor con la bicicleta. La bicicleta es probablemente el vehículo de transporte más extraordinario humano, a una escala humana, donde no es solamente porque uno hace ejercicio y demás, sino que el tiempo del traslado, esos 10, 15 kilómetros por hora como máximo que uno puede hacer en un pedaleo normal, te permite ir observando, te permite ir viviendo, oliendo, compartiendo. Y por supuesto que llegar a un sitio en bicicleta no es lo mismo que llegar en un auto. Hay una relación absolutamente diferente y la reacción de las personas absolutamente diferente cuando uno va en bicicleta que cuando uno va en otro tipo de vehículo. Está buenísimo que concientices lo del casco. Pablo, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que sea con muchísimo éxito. Lo mismo para vos, Laura. Gracias por... Te esperamos me voy a llegar a recorrer, no sé si el 7. Lo de los QR, ¿le querés decir? No. Bueno, que en el recorrido cuando vayan hay en algunas fotos unos QR que cuentan la historia o la anécdota detrás de la foto, para que tengan en cuenta de ir con el teléfono. Sale Pablo relatando la historia detrás de la imagen. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.